Hola, muy buenos días a todos. Estamos iniciando ya la sesión online de hoy, 30 de enero. Vamos a dar unos minutitos para que se una todo el mundo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya uniendo todo el resto de asistentes. Muy buenos días a todos de nuevo. Vemos que se va uniendo los asistentes. Vamos a dar un minutito más y comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a la sesión online de hoy, la primera de este año 2025. Os agradecemos que estéis con nosotros. Hoy vamos a presentar de la mano de Ricardo de la Rosa, nuestro Senior Solution Architect. Eh, Vamos a presentar las novedades, mejoras significativas y otra serie de características de nuestra plataforma de análisis de datos en la nube, Click Cloud. Será un webinar donde podráis hacer preguntas al finalizar. Vais a estar silenciados de momento para que no haya ruidos de fondo, pero al finalizar la sesión podréis hacer vuestras preguntas utilizando el apartado de chat o de preguntas y respuestas y Ricardo tratará de responderos. Y sin más, daros la bienvenida de nuevo, daros las gracias por estar hoy con nosotros. También recordaros que una vez finalice la sesión, dispondréis de la grabación de la misma entrando en el mismo enlace que habéis utilizado para uniros hoy a esta sesión que estamos teniendo ahora mismo. Sin más, Ricardo, te doy la palabra. Gracias por presentar hoy con nosotros y bienvenido a este webinar y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Pues voy a compartir pantalla, que creo que ya lo deberíais estar viendo. Perfecto. Eh, Voy a empezar, lamentablemente, ¿no?, con un poco de PowerPoint. Como ya sabéis, o algunos me conocéis, me gusta más ir a producto, pero sí que quiero primero introduciros un poco cuál es el click a día de hoy, porque yo creo que muchos hemos perdido la noción a lo largo del tiempo, que click era ClickView, ClickSense. Entonces, tengo un par de slides simplemente de inicio para situarnos a día de hoy qué es lo que es Click y después sí pasaremos a ver todas esas novedades. Entonces, un poco mi objetivo es, lo he pasado muy rápido, esa introducción, ver las novedades y luego pues esa sesión de preguntas. Va a ser muy rápido, lo prometo. ¿Vale? Por la parte de la introducción, algunos ya lo conoceréis, pero Click ha ido cambiando a lo largo del tiempo, donde el objetivo prácticamente sigue siendo el mismo. Al final se trata de pasar de esos datos que pueden estar en bruto donde estén a obtener resultados, tomas de decisiones que nos den resultados. La diferencia es que ahora cubrimos más parte de ese ciclo de vida del dato. Anteriormente nos centrábamos solo en la capa de análisis y a día de hoy cubrimos todo el ciclo de vida de ese dato, salvo el almacenamiento. Es decir, no somos un Snowflake, un Databricks, no un Oracle, SQL, etc. Para un poco comentar el ciclo, voy a ir cajita por cajita, describiéndola muy brevemente y ya pasaremos, como he dicho, a esas novedades en el servidor. Primera cajita, primer paso que tenemos que dar con nuestros datos, moverlos o transformarlos. ¿Vale? Y al final en Click vamos a tener diferentes formas de llevar ese dato del origen que tengas, ya sea un SAP, Salesforce, una base de datos relacional, un mainframe, lo que sea, al destino que necesites y transformarlo de la manera que necesites. Las dos vías van a ser muy distintas.
una más enfocado a ese Move to Cloud, a un Modern Data Stack, con ese ELT, con ese CDC, ese Chain Data Capture, con código pushdown que se ejecuta en esa base de datos destino. Y el otro es más tradicional, un método ETL, donde hacemos todas las transformaciones y movimiento de datos en memoria. Sobre eso vamos a tener una capa de confianza sobre el dato. Al final es súper importante tener un dato que sea correcto, sobre todo a día de hoy que estamos en el mundo de la IA, que todos estamos jugando con ChatGPT, que todos estamos utilizando Wall-E para crear imágenes. Pues si no entreno un modelo de inteligencia artificial con datos que estén correctos, ese modelo, por supuesto, no va a dar los resultados esperados. ¿Eh? Y no hablar de cuando lo llevo a un cuadro de mandos, por qué aparece que este cliente no ha comprado, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con estos dos pasos lo que hemos hecho es, una frase que me gusta mucho es dejar la cocina bonita. Tengo una cocina preciosa, los muebles muy limpios, está todo ordenado, pero si no viene la gente a comer al restaurante, da igual cómo tenga la cocina. Pues esa es la siguiente cajita que tenemos. Disponibilizar los datos para que la gente pueda consumirlos de una manera más sencilla. Yo puedo tener el mejor datamar del mundo, como digo, que si no se consume no sirve para nada. Pues vamos a tener una especie de marketplace para que la gente lo pueda consumir simplemente con un clic de manera muy sencilla. Ahora sí, pasaríamos a algo que conocéis ya más, esa capa de análisis. Por supuesto, el core sigue siendo lo mismo, ese motor asociativo, ese modelo asociativo, ¿vale? Que sigue siendo ClickSense, el core principal de la plataforma, pero adicionalmente tenemos nuevas funcionalidades que van a hacer que crezcan esos casos de uso de análisis. Entre ellos, hablamos de AutoML, que lo veremos hoy en la sesión, esa posibilidad de crear algoritmos de Machine Learning sin necesidad de código, ¿eh? En una interfaz muy sencilla. Y también hablamos de aprovechar esos documentos que podéis tener abandonados en un SharePoint, en un Confluence, los podemos tener en un Dropbox, típicos PDFs, ya sea de documentación, de buenas prácticas, contratos, me da igual, cualquier tema, farma, casos de soporte, legal, ¿vale? Hay mil formas donde esos documentos no están aportando todo el valor que deberían. Y con Click Answers vamos a ser capaces de indexar esos documentos y llevarlos a un chat, como una especie de ChatGPT de forma sencilla. ¿Eh? También lo vamos a ver en la sesión. Por último, esa capa de acciones que tenemos que tomar una vez hemos llegado a una conclusión, muchas de ellas son acciones muy automatizables, muy de back office. Todo eso lo vamos a automatizar con una especie de módulo parecido a un RPA que lo que va a permitir es conectarnos a los diferentes productos. Por ejemplo, vamos a poder abrir un ticket en ServiceNow, actualizar un proyecto en Jira, escribir en base de datos de origen. Vamos a poder, no sé, enviar una campaña en Marketo, ¿vale? Mil opciones que nos van a permitir automatizar esas tareas y quitar menos tiempo del que deberíamos. Así que sí, vamos a centrarnos en esa parte final, ¿vale? Esas tres cajitas que se han quedado en verde y lo vamos a ver directamente ahora sí en la demo. ¿Eh? Entonces voy a quitar el PowerPoint, deberíais estar viendo ahora sí mi pantalla. Voy a actualizar para que no se caduque la sesión. Y lo que estáis viendo ahora es mi entorno de ClickCloud, en este caso. Los que no lo hayáis visto anteriormente, este entorno tiene toda la plataforma como he mencionado. Tenemos el área de integración y tenemos el área de analítica, todo integrado. Ese flujo end-to-end que podríamos realizar. Aunque si no lo he mencionado, lo digo, las partes son modulables. Es decir, puedo quedarme solo con las porciones que necesite, porque puede que mi stack más moderno tenga ciertas partes que ya tengo solucionadas con otro fabricante y solo necesito el movimiento, o solo necesito la analítica, o solo necesito el catálogo. ¿Vale? Pues vas a poder elegir la parte que necesites. Hoy nos vamos a centrar en la analítica. Y es que lo primero que quiero enseñar es que justo la interfaz que estáis viendo, los que no hayáis visto la anterior no notaréis cambio, pero sí que se ha vuelto bastante más moderna, ha agrupado las diferentes formas que vamos a tener de consumir esta plataforma. Un usuario que va a consumir contenido solo se va a quedar en este apartado de Insights. Un usuario que va a crear está en el apartado de Analytics, con una nueva ventana, por ejemplo, solo de creación. Tenemos separados los módulos de creación también, si queremos ir directamente a la parte de dashboards, a la parte de desarrollo de datos, de predicciones, como he dicho, más enfocado a esa inteligencia artificial generativa RAG conectado a mis fuentes, o esa parte de automatizaciones. Y no solo ha cambiado lo que es en este apartado, digamos, de plataforma, sino que también ha cambiado dentro de la aplicación.
vais a ver que cuando abra una aplicación las ventanitas han cambiado un poquito la barra, sobre todo ha agrupado aquí este panel de assets y de hojas, ¿vale? Donde voy a tener en assets los diferentes conceptos que va a tener un usuario. Pues tengo las hojas, donde tengo grupos de hojas, donde puedo, por fin, como digo, agrupar esas hojas. Tengo los bookmarks, los públicos, los que no son públicos, ¿vale? Al final, creo que es más sencillo navegar. Y no solo en la parte de navegar, sino también en la parte de edición, ¿vale? Ahora está todo más compacto, es más visible, tengo que hacer menos scrolling dentro de lo que es el desarrollo, ¿vale? Pues algo tan sencillo y necesario como hacer una selección mientras yo estaba desarrollando, lo voy a poder hacer de manera sencilla. Por ejemplo, puedo ir a empleados y seleccionar un empleado para que vea qué sucede en mi cuadro de mando sin necesidad de estar saliendo y entrando del modo edición. O por ejemplo, si voy a un campo que se pueda repetir como es Producto ID, que puedo vender más o menos productos, vais a ver que incluso ya me muestra esa distribución. Hemos añadido también conceptos como tipos de análisis para las personas que tengan más dudas a la hora de desarrollar, ¿vale? Estamos hablando de personas que no conozcan los tipos de gráficos que hay o cuáles son más acordes al análisis que quiero realizar. Yo siempre, cuando empecé a trabajar con un producto de BI, en este caso Click, me encantaba el gráfico de tarta. Pues, como podéis suponer, el gráfico de tarta no se utiliza mucho, yo me di cuenta. A partir de ese momento yo solo en los cumpleaños y lo justo, ¿vale? Pero bueno, tenemos ahora los tipos de análisis para que simplemente seleccionando que quiero realizar una comparación o una correlación, sea Click el que determine cuál es el mejor gráfico. Para acabar con la parte de mejoras, lo que es en cuanto a la interfaz de usuario, que pudiéramos decir, quería enseñar las variables, ¿vale? Por fin tenemos un buscador en la parte de variables para no tener que ir por toda la lista buscando la variable que necesitemos. Eso ya lo tenemos también solucionado. Perfecto, ¿vale? Esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a la interfaz, ¿vale? Pero no solo hemos recibido esas mejoras en la interfaz últimamente, sino hemos recibido mejoras en muchísimas partes de este ciclo que vamos a tener de desarrollo, y en concreto me voy a ir a esa parte de preparación de datos. Los que ya conozcáis Click desde hace tiempo, sabéis que teníamos dos opciones a la hora de transformar datos en Click. Uno era el Data Manager, un asistente enfocado a un usuario poco técnico, que tenía sus limitaciones. Vamos a ser un poco sinceros. No era el mejor asistente del mundo, sin código. Y teníamos el Script, el editor de carga de datos, en este caso nuestro código, parecido a un SQL, una mezcla ahí entre código Click y SQL, que las personas técnicas pues estábamos ahí pasando esa gran parte del tiempo. ¿Qué es lo que ha surgido, digamos, ayer prácticamente o hace 2 días? Live. El Dataflow, un flujo de datos, lo que sería un asistente con cajitas donde voy a poder crear, en este caso, un flujo de datos, una transformación sin código. Entonces, yo, por ejemplo, quiero poder crear una tabla agregada de ventas por categoría. Vamos a ver. Le voy a dar a crear y vamos a ver cómo es muy sencillito, pero con muchísima potencia, que es lo que le podría faltar a ese manager. Cuando creo el Dataflow, de momento voy a tener siempre una visión más de administración, cuántas veces ha ejecutado, qué ocurre si falla o si tiene éxito, quiero que me avises al móvil, al email, todo el histórico y por supuesto un control de versiones, dónde está siendo utilizado este Dataflow, en qué copias está siendo publicado. En mi caso, pues voy a ir a este editor directamente y lo primero que voy a necesitar en cualquier proceso de transformación o de movimiento de datos es un origen. Yo lo voy a utilizar desde algún fichero que ya tenga en mi catálogo. Por ejemplo, voy a utilizar un Excel, muy sencillito. Hemos dicho que quería mis ventas, que está en la tabla de pedidos, por categoría. El problema que tengo es que categoría y ventas no está relacionada de manera directa. Tengo que añadir también producto. Así que vamos a utilizar tres tablitas. Le decimos que lo queremos cargar al Dataflow y vais a ver cómo ya justo automáticamente él nos va a proporcionar esas tres cajitas de origen. A partir de ese momento, en vez de pasar de orígenes, pasamos a procesamiento y ya tengo las diferentes cajitas con diferentes funciones dentro, ¿vale? No simplemente tenemos, por ejemplo, estas 14, creo que son prácticamente, sino que dentro de cada una de ellas hay diferentes opciones. En mi caso voy a empezar por lo sencillo, quiero hacer un join entre productos y categoría, pues arrastro la cajita del join
y arrastro las líneas. ¿Vale? Al final creo que si habéis desarrollado con cualquier ETL esto será bastante similar. ¿Vale? La única diferencia es que prácticamente vamos a poder ir viendo en tiempo real lo que va sucediendo y ahora veréis por qué digo esto. Voy haciendo el join como necesite, lo voy aplicando y en cualquier paso que esté dando voy a tener siempre las opciones de ver el preview de los datos, ¿vale? Que creo que esto es bastante útil en una herramienta de transformación de datos. Vas a estar realizando un flujo que puede ser bastante complejo, con muchísimos pasos, y en cualquiera de las cajitas vas a poder seleccionar cualquiera de ellas y ver cuál es el estado de la información en esa cajita en concreto. Si estás teniendo un problema de esos datos, sabes en cualquier momento dónde está ocurriendo el problema. También tenemos la posibilidad de ver el script que está generando, que en este caso es script de click. ¿Vale? Ok, pues ya podría hacer el join con la de pedidos. Vamos a hacer otra transformación. En este caso, por ejemplo, quiero trabajar con las fechas de la tabla de ventas. Voy a asociarlo también. Le voy a decir que lo que quiero realizar es extraer de una fecha concreta ciertas partes. Selecciono la fecha y ya puedes marcar cuáles son los campos que quiero utilizar. Por ejemplo, año, mes y vamos a seleccionar quarter. Aplicamos. Veis que se trata de todo el script que tengáis que hacer de clic, pasarlo a estas cajitas de forma muy sencilla. Y voy a acabar muy rápido para pasar a lo siguiente. Vamos a acabar con ese join. Los que tengáis un poco de... No voy a decir TOC, porque no quiero decir TOC prácticamente, pero cercano para colocar las cajitas. Veis que tengo una cuadrícula donde lo puedo colocar un poco en el orden que quiera. Si no, siempre clic me va a ayudar. Le puedo dar a este Arrange Flow y él automáticamente me ajusta todas las cajitas. Por último, pues como decía, voy a hacer ese join, producto ID, digo que esto es un inner, aplico por aquí, ¿vale? Y lo último es agregar, ¿vale? Para que pueda agregar por categoría, como había dicho. Lo tenemos por aquí, selecciono categoría, lo tengo por aquí, que es el campo que hemos traído, selecciono, por poner otro caso, ese campo que hemos creado de año, y a partir de ese momento pues ya seleccionarías las medidas que quieres utilizar. Porque sea rápido, pues vamos a hacer solo una. Eso es. Para acabar, ya tengo todo el proceso hecho, lo único que necesito es un destino. El destino a día de hoy siempre es QVD, ¿vale? Porque estamos, como he dicho, dentro de la parte de analítica. Este mismo flujo que estáis viendo lo tenemos dentro del área de integración, donde el destino puede ser cualquiera de los destinos que tenemos soportados, Snowflake, Databricks, lo que necesites. En el caso de este flujo dentro de la analítica, como he dicho, solo puede ser QVD, ya sea almacenamiento dentro de nuestro cloud o almacenamiento externo. Vale, pues yo lo voy a almacenar a nivel interno. Aquí lo tengo, perfecto. Y lo único que me va a pedir es dónde lo quiero almacenar. Y aprovecho y voy a comentar otra de las novedades. Veis que lo único que me pide es poner el nombre. ¿Vale? Yo lo voy a guardar en un espacio que es Demos Presales. Sabéis que Cloud, y si no lo sabéis, Cloud tiene distintas maneras de organizar lo que es el contenido. Hay distintos tipos de espacio para producción, desarrollo, etcétera. Y además dentro vamos a poder crear carpetas, que es una de las novedades que queríamos comentar. Las puedo crear a mano, como luego enseñaré, o bien desde cualquier script o editor de datos, simplemente poniendo esa ruta. Así que voy a poner, por ejemplo, en el webinar que estamos, voy a decir que estamos en 2025 y le voy a llamar ventas AGGR. Aplicamos. Y ahora sí, me deja ejecutar el flow. ¿Vale? El nombre no lo he elegido yo, pero bueno, es Dataflow. Está perfecto. ¿Vale? Nos pone que ha terminado por aquí. Y para enseñarlo y aprovechar a enseñar las carpetas, voy a ir a ello. ¿Vale? Os lo voy a enseñar por aquí. El fichero que hemos generado. Voy a Data Files. Y veis que ahora mismo existe la carpeta Webinar, que se ha modificado hace unos segundos. Si despliego, existe la carpeta 2025 hace unos segundos y existe el QVD ventas a GGR hace unos segundos. Entonces ya tenemos la posibilidad de ver esta estructura de carpetas, de generarlo desde script, de aprovechar esa misma jerarquía que pudieras tener on-premise de QVDs y llevarla exactamente igual a cloud. Perfecto.
Antes de pasar un poco a más contenido, hablamos ya de informes, hablamos de más funcionalidades nuevas. Me gustaría enseñaros una novedad que está por llegar. Esto es un pequeño spoiler. Va a llegar dentro de estas semanas, estas próximas semanas, el cual es también dentro de la plataforma. En este caso, a día de hoy, cuando queremos planificar en cloud las recargas, lo vamos a poder hacer de dos formas distintas. Una con las automatizaciones, el cual me va a permitir crear un flujo basado en tareas externas, por ejemplo. Cuando se actualiza mi tabla de Snowflake, quiero que se ejecute un proceso de carga a través de la ETL de Talent y después se recargue mi aplicación de Click. Eso lo puedo hacer con las automatizaciones. Y teníamos el scheduler basado en fecha, hora, minuto, segundo, etc. Lo que ya va a llegar es la posibilidad de planificar directamente sin las automatizaciones basado en tareas de Click. ¿Vale? Lo mismo que teníamos en la consola de administración de on-premise. Pero aquí esto lo tengo por aquí. Ahí está. ¿Vale? Veis que ya tenemos ese basado en eventos, en tareas que sean exitosas o tareas que hayan fallado. De la misma manera, otra novedad muy sencillita es si quiero que sea un full load o un partial reload. Los que no lo conozcáis, al final full load recarga la aplicación entera. Es como dropear la memoria y volverlo a empezar todo. Y ese partial reload lo que permite es hacer cargas en memoria sin tirar lo anterior, ¿vale? Es como si fuera una carga incremental dentro de Click. Ok, vuelvo hacia atrás, vuelvo a lo que es a mi entorno y ahora sí voy a abrir una pequeña aplicación. Yo creo que todos conocéis el concepto de aplicación, no hace falta que lo mencione. Al final, un modelo de datos con una serie de cuadros de mando encima. He entrado en modo edición, así que voy a salir de ello. Este al final es un cuadro de mandos muy sencillito. Estamos hablando de productos, empleados, clientes, ventas. En general, el modelo más sencillo que podáis imaginar. ¿Eh? Creo que no hace falta que juegue mucho con ello. Sabéis que en todo esto responde. Nos puedo mostrar, ¿no? Por ejemplo, de fácil, el cliente 1 en ventas, 3 en pedido, margen. Vale, esto no es un poco lo que quiero enseñar hoy. Sí que mencionar, los que no lo hayáis oído el último año o los dos últimos años, creo que esa personalización que todos puede que sufríais un poco al principio en Click, a día de hoy es mucho más sencillo. Se pueden superponer objetos unos a otros de forma muy sencilla con ese layout container, un objeto que salió prácticamente hace 2 años. Yo simplemente lo recuerdo. Donde sí que hemos traído muchas novedades es en la parte de informes. ¿eh? ¿Qué me refiero con informes? Con un informe no me refiero a la parte de cuadros de mando interactiva. Un informe me refiero a un informe estático, a contenido que yo voy a extraer de las aplicaciones de Click y lo voy a llevar ya sea a PowerPoint, a Excel o a PDF. Estas son las salidas que tenemos a día de hoy. En corto plazo también estaremos hablando de HTML. ¿Por qué digo que hemos recibido muchas novedades? Pues principalmente hemos recibido hace muy poquito el Pixel Perfect y puede que no conocierais el add-in de Excel. Entonces yo voy a recordar cuáles son las opciones que tenemos en Cloud. Primera de ellas es PowerPoint, que es basado en contenido que tengo ya en las hojas. ¿eh? Esto se realiza en las automatizaciones. Al final tienes un flujo donde vas a crear un informe y vas a añadir el contenido, las hojas que tú quieras a ese informe, donde las puedes añadir con selecciones, puedes hacer filtrado por usuarios, ¿vale? Un poco lo que podríamos necesitar en esa parte de reporting. Y después, posteriormente, lo envíes por email. No lo voy a ejecutar por tiempo, lo que sí os voy a enseñar el resultado final. Para que veáis un poco, este es nuestro señor CEO, Mike Capone, los que no lo conozcáis, en Orlando, que estuvimos la semana pasada. Una portadita, pues reporte de ventas, con la fecha. ¿eh? Una serie de KPIs, voy a hacer zoom para que se vea, con una especie de literal, descriptivos, lo que necesitemos. Es un gráfico de barras y una tablita. Simplemente un reporte pues muy sencillito que veáis que lo podemos hacer con contenido basado en hojas de clic. Segundo caso, Excel. ¿Vale? Estamos hablando ya de ese reporte más enfocado a tablas. Estoy seguro que todos los que desarrolléis en Click os han pedido alguna vez, necesito que esto se pueda exportar a Excel o necesito que cada lunes me llegue un Excel con los datos en formato Excel, con colores condicionales de... Bueno, no hay problema. ¿vale?
Al final se trata de tener un add-in directamente integrado, ¿vale? Un add-in es como una extensión, un plugin, que tenemos integrado dentro de la interfaz de Excel, ya sea en formato web, como lo tengo yo, o ya sea en el cliente desktop. Y lo que hace esto es permitir conectarnos al motor de clic, a una aplicación de clic, para que yo pueda simplemente arrastrar y soltar los objetos, las fórmulas, las tablas que yo necesite. Para que os hagáis una idea del informe, vuelve a ser bastante parecido al anterior. Mismo título, misma portadita, fecha. En este caso tengo una primera hojita con un mapa, lo que podría ser un mapa. Una segunda hojita con un KPI que estoy dando formato dentro de Excel. ¿Vale? El formato original veis que es un numérico sin formatear. Pues lo que hago es darle formato dentro de Excel. Aquí puedo decirle que esto es un número, que es un currency y que es con euro. Los gráficos los podéis posicionar directamente con imagen, es una ventaja respecto a Printing de on-premise, ¿vale? Que sabéis que no salía la imagen. Y las tablas, pues puedes, como siempre, darle el formato de Excel y elegir por celda o por columna el formato que necesites. Los que no lo hayáis visto anteriormente, pues la posibilidad de nuevo de salir a Excel y a PDF. Le voy a dar a Excel para que lo veáis. Este va a ser un poquito más rápido, porque no lo estoy ejecutando en producción, por así decirlo. Perfecto. Lo estoy abriendo. Esto es quizás lo que más va a tardar mi equipo en abrir ese Excel. Y ya lo tengo por aquí. Aquí está. ¿Vale? Donde tengo todas las pestañitas, tengo la portadita que decíamos, tengo el informe con los datos actuales, el KPI que decíamos con ese formato que he dado en Excel, y veis la tablita que había mencionado anteriormente con toda la lista, con ese pijama que había añadido no en Excel. Perfecto. Esto es un poco lo que ya teníamos. Ahora unos meses hemos recibido ciertas mejoras. ¿Cuál es la novedad principal? Este informe Pixel Perfect. ¿Eh? Pixel Perfect no es un formato de Office, es un formato que tiene salida exclusivamente a PDF y tiene su propio editor dentro de ClickCloud, a diferencia de los puntos anteriores que habéis visto. Dentro de la parte de reporting, que es una sección que tenemos en las aplicaciones desde hace tiempo, existe la sección de templates. Dentro de templates vas a poder subir o un template de Excel, los que antes habéis podido ver, o desarrollar ahí mismo un template de Pixel Perfect. Al final, Pixel Perfect trabaja en formato PDF, como he dicho, pero de una forma un poco diferente. No existe tanto el concepto de una hoja, y voy yo creando tantas hojas como necesite, sino que tengo un único canvas aquí dentro donde trabajo con distintas bandas. Las bandas son las secciones que voy a tener en mi informe. Por ejemplo, yo tengo una banda de margen superior, que eso significa en cada hoja PDF que se tenga que crear por la cantidad de contenido que necesite en mi informe, siempre voy a tener el logo de clic arriba a la izquierda. Mi informe va a tener siempre un report header, es decir, una cabecera, una primera hoja, que va a ser la portadita con la fecha. A partir de ahí puedo trabajar con diferentes bandas. Pues tengo bandas de detalle donde voy a posicionando los gráficos. ¿Eh? Y se trabaja bastante parecido al Excel. La parte de la derecha van a ser las propiedades o donde voy a elegir yo los elementos de clic. ¿Eh? La parte de la izquierda es el editor propio que me da Pixel Perfect, donde tiene conceptos como etiquetas, tiene conceptos como rich text, imágenes, formas, tablas. Puede generar sus propias fórmulas. Es decir, si quiero hacer una suma de una tabla de clic, ¿vale? Pues vas a poder interactuar entre opciones de clic y opciones de Pixel Perfect. Yo he intentado hacer un reporte muy similar a los otros dos para que sigamos con el mismo concepto. ¿Vale? Al final es la misma portada. Tengo ese concepto de esos dos primeros gráficos donde aquí no se llega a mostrar la imagen, eso sí. Y luego tengo un concepto de tabla que simplemente se juegan con los niveles y con otra banda de detalle, cabecera, contenido y si quiero algo al final, pues generar unos totales sería en esta línea de aquí. Para que os hagáis una idea, vuelvo a dar ese preview del report. ¿Vale? Esto me va a generar igual tantas hojas PDF como necesite. De hecho, como la tabla son 25 líneas, vais a ver qué pasa de una hoja a otra. Y lo bueno es que me hace el salto de línea de manera automática. El salto de hoja, perdonad, de manera automática, sin necesidad de que yo lo especifique. Teníamos la portada con la fecha,
aquí le he dado un formato distinto, 30 de enero de 2025, la fecha de hoy. Tenemos ese scatterplot que habíamos visto anteriormente, tenemos ese gráfico del mapa y adicionalmente tenemos la tablita donde veis que automáticamente reconoce cuándo va a tener un salto de línea y deja los márgenes que hemos indicado en esas bandas que teníamos a inicio y a fin. De nuevo, colocando el logo de clic, ¿vale? Esto lo hace de manera automática. Entonces, el desarrollo es un poco distinto. Hoy no quiero entrar mucho en ello. Hay muchísimos vídeos muy intuitivos que podéis seguir para el primer informe. Os lo recomiendo encarecidamente, porque la primera vez puede resultar un poco frustrante cuando trabajas con un producto que es nuevo, ¿no? Que es distinto y que no reconoces un poco dónde están los botones y dónde están las acciones que tienes que realizar. Para acabar con la parte de informes, simplemente recuerdo que tienes toda la parte de publicación de tareas por aquí. Tienes los filtros, puede haber filtros a nivel de informe o a nivel de usuario. Tienes los destinatarios, que en este caso, pues me tenéis aquí a mí, soy el único destinatario en este entorno. Como podéis suponer, estoy solo en el entorno, ¿vale? Y luego la parte de grupos, ¿vale? Aprovecho, tenéis mi mail por aquí, lo dejo un poco en pantalla por si en cualquier momento tenéis cualquier duda. Perfecto. Salgo de la parte de informes. Me quedan dos puntos principalmente grandes, por así decirlo, más enfocados a la inteligencia artificial, ¿cuál es AutoML y ANSYS? Sí que habíamos comentado que íbamos a hablar un poco del acceso anónimo, y lo voy a mencionar muy por encima, pero no voy a enseñar el contenido. ¿El por qué? Porque os voy a dejar con las ganas hasta el webinar que vamos a tener en marzo, ¿vale? En marzo vamos a tener un webinar exclusivo para el acceso anónimo. Yo voy a mencionar lo que es, por si os pudiera resultar relevante o interesante, ya sea en vuestra empresa, ya sea en alguna para la que trabajéis, ¿vale? Si estáis en consultoría, y simplemente lo menciono. ¿Qué es el acceso anónimo? Dentro de los cuadros de mando de clic, existen personas que lo consumen de manera directa o bien lo integran en páginas web. Esto se le conoce como el concepto de masa. En ambos casos, tenemos clientes que necesitaban poder publicar esto, ya sea para un portal de transparencia, porque su empresa quiere tener un portal de transparencia, o que sabéis que la mayoría de organismos públicos a día de hoy están obligados a tener un portal de transparencia donde publiquen los datos. Los ayuntamientos, pues los ministerios, no sé, mil cosas. Por poneros ejemplos, nosotros tenemos el Ministerio de Justicia, tiene su portal público hecho con clic. ¿Vale? Hasta hace muy poco solo lo teníamos disponible en la versión on-premise. Eso significa que tienes que poner tú el hardware, la máquina que soporte esto detrás. A día de hoy, esto ya lo tenemos en cloud para que te olvides de toda la infraestructura, simplemente te preocupes de publicar el contenido, ya sea, como he dicho, en un masa, una página web donde incrustas contenido de clic, o ya sea un cuadro de mando directamente de clic puesto al público. ¿Ok? Se hace de manera muy sencillita y esto lo vais a poder ver en detalle en marzo, como digo. Pero si tenéis interés, por favor nos escribís y podemos tener una sesión exclusiva sobre esto. Ahora sí, me muevo entonces a AutoML, ¿vale? Y para explicarlo a mí me gusta hacer un modelo de cero, ¿vale? Al final me voy a ir a la parte de predicción. Como he dicho, a inicio AutoML va a permitir crear modelos de predicción sin código, sin necesidad de ser un data scientist, sin necesidad de conocer Python. Yo siempre decía la misma broma. Yo empecé con Python. Venga, ¿cómo empiezo con Python? Descárgate Anaconda. Y yo con el miedo que tenía a las serpientes, esto nunca funcionó, ¿vale? Eso y que Python nunca fue mi fuerte, ¿vale? Pues cuando salió AutoML, me permitía crear esos modelos sin necesidad de conocimiento apenas. Vais a ver lo sencillo que es. Entonces, nosotros a un modelo lo llamamos experimento y lo único que me va a pedir, le voy a dar por ejemplo el nombre de webinar, lo único que me va a pedir son esos datos históricos. ¿Eh? Yo tengo aquí una serie de datos históricos como de una compañía de teléfono. Imaginad esa compañía de teléfono que podéis tener en casa. No las voy a mencionar. Que al final del contrato, cuando yo cumplo la permanencia, hay gente, no voy a decir que esto lo haga yo, que llama y dice, oye, que me voy, ¿no? Para obtener mejor precio. Bueno, pues esto es una de las preocupaciones de esas compañías de teléfono. Y esto lo podemos llevar a AutoML.
donde voy a coger mi histórico de mis clientes y le voy a decir a AutoML que lo que me preocupa o lo que quiero estudiar es si me van a cancelar el contrato o no, si se van a ir. Cuando seleccionas cancelar, veis que hay una serie de pasos que ha dado automáticamente AutoML. Lo primero es que me ha quitado ciertas columnas que no voy a utilizar en el estudio, en entrenar los algoritmos. Las columnas son Account ID, ¿por qué? Porque tiene muchísima cardinalidad. Country, ¿por qué? Porque es una constante, tiene un valor único. Y también, pues el teléfono, el modelo del teléfono, porque tengo muchos valores nulos y no tiene la suficiente calidad. Es que vuelve a ser súper importante la calidad del dato, como decíamos antes. Ya estoy perdiendo una de mis variables porque no tiene suficiente calidad. Adicionalmente, ha detectado que yo quiero una clasificación binaria, un sí o un no, y me ha posicionado los algoritmos. Y ha aparecido una nueva área aquí, que es la optimización del modelo inteligente, que ahora veréis qué quiere decir esto. Adicionalmente, si tuviera un campo fecha, sería capaz de hacer el split del modelo para el entrenamiento, y voy a comentar esto ahora, con esas fechas. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando estamos entrenando nuestros algoritmos, lo que va a hacer es coger el dataset que yo le vaya a dar y lo va a separar en dos partes. Una parte enfocada al aprendizaje y una parte enfocada al testeo. Por defecto lo va a realizar con un random split, de manera aleatoria. Pero si tuviéramos un campo fecha, podría utilizar el histórico más antiguo para aprendizaje y el histórico que sea más nuevo para el testeo. ¿Vale? Esto podemos elegir siempre utilizarlo o no. En mi caso, pues ya le voy a dar a ejecutar el experimento y vais a ver que lo que sucede ahora es que mi dataset se va a ir entrenando con cada uno de los algoritmos para detectar cuál es el que mejor se ajusta a mi caso de uso, el que obtiene el mejor scoring. Ya posteriormente podré yo seleccionar de cualquier manera cuál es el que mejor creo que se ajusta, dando igual lo que diga clic. Pero nosotros siempre te vamos a recomendar uno por encima de todos. ¿Eh? Entonces vais a ver que empiezan apareciendo los nombres. En algunos de ellos vais a ver que incluso genera varias iteraciones. Por ejemplo, en Logistic Regression tenemos dos. ¿Por qué? Porque ha generado el mismo entrenamiento con diferentes parámetros para detectar cuál se ajusta mejor. ¿Vale? Hasta que al final vamos a obtener uno que sea el mejor de ellos. ¿Vale? Yo voy a ir seleccionando cualquiera de ellos. En cualquiera de ellos vais a ver que siempre voy a tener información disponible, que esta ventana es nueva, de hecho toda la interfaz que veis es bastante novedosa. Vale, ya tengo el mejor por aquí, que es XGBoost. Perfecto. Como decía, en cualquiera de ellos tengo siempre esta ventana por aquí, que al final pues son esos elementos que van a permitirme entender el modelo, el permutation importance, los valores SAPI, ¿no? Para saber por qué se van o por qué se quedan, esa matriz de confusión, la recurve. Pero adicionalmente, el resumen de lo que ha ocurrido. Primero, me ha quitado una de las variables, o de las futures, o de las columnas, como queremos llamarlo, o el nombre que queráis dar, porque tiene una alta correlación. Al final se trata de que hay una variable que influencia directamente sobre la otra. Entonces, cuando baja una, baja la otra, cuando sube una, sube la otra. Y esto lo único que va a generar en un modelo de Machine Learning es ruido. Y ya automáticamente lo ha quitado. Adicionalmente, también ha quitado aquellas columnas que no aportan lo suficiente como para tenerlas en cuenta. Desde aquí lo podríamos desplegar o aprovechar las dos nuevas ventanas que tenemos. La primera es la de comparación. Comparación me va a permitir comparar un algoritmo contra otro, ya sea el mismo algoritmo en diferentes versiones, los diferentes tipos de algoritmo, poder seleccionar si ha sido el mejor la vez que lo he ejecutado, si lo tengo desplegado, si utiliza el 100% del muestreo o no, y verlo pues, en este scatterplot o en detalle. La otra ventana que tenemos es la ventana de analizar. Es decir, ya me centro en un modelo en concreto. En este caso veis que ya tengo seleccionado el que recomienda como mejor y me permite ver pues las distintas métricas que utilizamos para determinar si un algoritmo está funcionando o es preciso o me está obteniendo buenos resultados y adicionalmente pues esa matriz de confusión de falsos negativos, positivos, etc. Con la posibilidad de verlo distintos formatos de distribución, por columna, por variable, o los valores SAP, permitiendo incluso ver esa profundidad, ver ese drill down, de ver cuál de los tipos de plan es el que afecta más. Que en este caso, por ejemplo, es ese plan rojo.
Esto, permitidme que salga hacia afuera y me mueva a una aplicación que no sé si me habrá caducado la sesión. Sí, perfecto. Si no, no es una demo. Para que veáis que esto es live. Esto lo podemos integrar en una aplicación de Click como queramos, para sacar principalmente 3 posibles casos de uso. El primero de ellos es predicciones fijas. Al final, yo quiero predecir mis nuevos clientes si se van a ir o no. ¿Vale? Y eso lo hago desde la parte del script, etc. El segundo paso es también obtener la explicación de por qué se van, esos valores API, y poder integrarlos a mi modelo para poder verlos directamente en mi cuadro de mandos. Por ejemplo, decíamos el tipo de plan, que yo lo he llamado la tarifa contratada, es lo que más afecta, luego era lo que pagaban, luego eran las penalizaciones. ¿Para qué? Para ir sacando conclusiones. Oye, si se van por la tarifa que tienen contratada y de los que se me van el 65% es de la tarifa roja, me voy a centrar en estos. De hecho, ahora mismo tengo 455 en riesgo, de los cuales 296 son de tarifa roja. Y lo último que me permite es hacer predicciones al vuelo, ese análisis de escenarios. ¿Qué ocurre si en vez de tarifa roja los paso a la tarifa verde? Bueno, pues ya de 296 podría recuperar 107. De perder el 68% de clientes de tarifa roja a perder solo el 43%. Si les hago un 30% de descuento, del 68 al 31 a recuperar 162. ¿Vale? Esto en este mismo momento, cada vez que yo muevo la barrita, está yendo al, en este caso, motor de AutoML para volver a realizar esa predicción al vuelo. ¿Vale? No está siendo calculado por el motor que conocéis de Click. Perfecto. Y último punto, me vuelvo a mi entorno principal, a lo que hemos visto anteriormente, para acabar con Answers. Answers lo voy a definir de manera muy sencilla de nuevo. Al final es un RAG, Retrieval Augmented Generation, y yo digo que es plug and play. Cualquier persona es capaz de hacer un RAG con clic. ¿Sí? Para los que no sepáis qué es un RAG, al final estoy seguro que habéis utilizado ChatGPT, pero si le preguntáis a ChatGPT por algún documento que esté en el SharePoint de vuestra empresa, salvo que lo copiéis y peguéis a mano, no va a saber responder, por poner un ejemplo. Pues el RAG lo que permite es conectar esos documentos, llevarlos a una base de datos vectorial y posteriormente poder consumirlos desde ese modelo de lenguaje natural preguntando. Y casos de uso, hay 1000 casos de uso. ¿Quién está firmando los contratos en nuestra empresa? ¿Quién tiene los poderes? Hace poco salió una noticia del Ministerio de Justicia que ha invertido un montón para justo, ¿no?, poder ver las sentencias, revisar qué ocurrió en esta sentencia, quién era el juez, etcétera. Tenemos también la parte de documentación, buenas prácticas, tenemos la parte de marketing, tenemos temas de farma, tenemos 1000 casos de uso. Seguro que tenéis PDFs muertos de la risa en la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, lo primero que necesito es crear una base de datos del conocimiento, y le voy a llamar de nuevo webinar, por ejemplo. Seleccionar dónde tengo los documentos, si ya los tengo subidos a Click por cualquier motivo, o bien los tengo en cualquiera de mis conectores. Yo voy a seleccionar mi Amazon S3. Si quiero seleccionar aquellos documentos a mano o quiero hacer una regla más dinámica, en mi caso, quiero seleccionar una carpeta, por ejemplo, voy a ir al caso de uso de Pharma, por ejemplo. Lo tengo por aquí. Y o bien puedo seleccionar todos los ficheros que hay adentro, como sería el caso ahora, o bien puedo decir que quiero revisar tantas carpetas en profundidad como necesite, o buscar una regular expression o una extensión. Quiero solo los ficheros PDF, los TXTs, los PowerPoint, los HTMLs, lo que necesites. En mi caso quiero todos. Le digo que lo quiero indexar. Vais a ver cómo ahora van a aparecer una serie de pasos aquí debajo, de documentos, mejor dicho, perdonad. Aquí lo tenemos. Vale, veis que se van documentando, indexando. Y desde aquí, pues voy a tener también este mismo botón en verde para crear directamente el asistente. El asistente es en el chat en el cual lo voy a poder consumir para realizar preguntas sobre el contenido que haya definido. Puedo mezclar varias bases de datos de conocimiento al mismo asistente. Puedo separar la información. Puedo hacer libertad para lo que quiera, incluso con seguridad. Ahora hablaremos de esto. Lo bueno, no estoy duplicando los ficheros, simplemente los estoy indexando. Es decir, el documento original permanece en S3, solamente guardo la base de datos vectorial, el vector con el trocito de código, ¿sabéis? Los chunks del documento que necesite.
Desde aquí le daría de nuevo un nombre. Veis que soy muy original hoy. Le vuelvo a dar a webinar. ¿Vale? Me pone que aún se está indexando. No debería tardar mucho. Aún así, yo soy bastante impaciente. Me la voy a jugar y voy a empezar preguntando. Por ejemplo, voy a sacar la chuleta. ¿Puede una persona embarazada tomar calcuense? ¿Vale? Estamos hablando de farma, de medicación. Pues vamos a preguntar si una persona embarazada puede tomar calcuense. Aunque no estuvieran todos indexados, ya he sido capaz de darme distintas fuentes. ¿Veis que siempre, una vez haga una pregunta, voy a obtener una posible respuesta? Si no os fiáis, ¿vale? Y además con la regulación europea esto es súper importante, si no os fiáis o por la regulación, siempre tengo las fuentes accesibles. A partir de hace tiempo, sabéis que cuando la inteligencia artificial nos dé una respuesta, nos tiene que decir el por qué nos ha dado esa respuesta o de dónde ha sacado esa información. Pues aquí automáticamente en el botoncito vas a tener la posibilidad de ver que lo has sacado de este fichero TXT, el Taking How, del Patient Support, del Calquence Brochure, lo estaré pronunciando fatal, y de este Caregiver Guide PDF. Otra de las cosas que podéis estar viendo es que yo he realizado la pregunta en español, pero la documentación está en inglés. Esto es otra de las ventajas que nos va a aportar trabajar con la inteligencia artificial generativa. Da igual el idioma en el que esté la documentación, que automáticamente voy a poder preguntar en el idioma que necesite. Adicionalmente, puedes copiar la respuesta o dar una valoración, ¿vale? Hay una especie de apartado de feedback para ver si nuestra documentación está lo suficientemente curada, que digamos, ¿no? Para explotarla. Por enseñar algún otro ejemplo, ¿qué hacer si experimentas efectos secundarios? ¿Vale? Y automáticamente de nuevo pues vamos a obtener otra respuesta, por supuesto, pero el mismo concepto. Respuesta, fuentes y dar like o dislike a lo que necesitemos. Este asistente no solo lo podemos consumir desde Click, ¿vale? Este asistente lo vas a poder consumir en cualquier página web, lo vamos a poder integrar, es decir, tenemos la API totalmente abierta, lo puedes consumir incluso en aplicaciones de Click, ya tenemos extensión dentro de ClickSense para poder embeber este asistente dentro de una aplicación y poder consumirlo desde allí. ¿Vale? Perfecto. Esto es un poco lo que os quería, yo creo, comentar hoy de novedades. Al final voy a hacer un recap muy rápido. Habéis visto que hemos recibido novedades en toda la parte de plataforma, en la parte de edición, mucho más sencillo, mucho más bonito a día de hoy, más compacto. Hemos recibido muchísimas novedades en la parte de tratamiento de datos. Hemos recibido novedades en la parte de informes y, por supuesto, en toda nuestra capa de inteligencia artificial, AutoML, que es el día y la noche a lo que podéis haber visto en el pasado, y Answers, que es un nuevo caso de uso que sacamos a mediados finales del año pasado, que nos permite consumir dato no estructurado, perdonad, PDFs, documentos, etcétera. Marta, creo que hay preguntas, ¿no? Sí, efectivamente. Nada, Ricardo, lo primero, darte las gracias por la sesión de hoy. Creo que bueno, ha quedado claro nuestro continuo trabajo por intentar innovar y poner novedades en nuestras soluciones. Y efectivamente hay alguna pregunta. Mira, la primera es si las listas de distribución en el caso de ClickCloud pueden ser dinámicas. Vale. Cuando hablamos de destinatarios, de la lista de distribución, en la parte de cloud, esto se va a poder realizar a través del script. Es decir, si tú pones alguna lógica para que esto vaya variando cada día, efectivamente va a variar. Está asociado al script. Adicionalmente, si el usuario que va a ser un destinatario está dentro de la sección de acceso, va a recibir lo que tenga asociado a la sección de acceso. ¿Vale? Es decir, ya nos podemos ahorrar a día de hoy muchos filtros. Pero si el usuario no existe lo que es dentro del concepto de clic, la lista puede ser dinámica y puede ser basado en condiciones que hagas dentro del script. Fenomenal. También la segunda pregunta que nos hacen es si se puede migrar un reporte de imprinting a la herramienta de reportes de Cloud, a Cloud. A día de hoy se puede ya migrar la parte de Excel, ¿vale? Es decir, los reportes de Excel, si habéis actualizado a Imprinting, no me acuerdo la versión que estábamos viendo, lo tenéis en la ayuda, ya existe la opción de exportar para que ese mismo template de Excel vaya a ClickCloud.
Todavía habría alguna pequeña diferencia que habría que matizar mucho, pero principalmente tu 99% de informes de Excel los puedes migrar a ClickCloud. Si hablamos de PowerPoint, el concepto es distinto. Veis que el resultado que puedo obtener finalmente es lo que yo necesite, pero no se pueden migrar tal cual esos informes. Esos los tendríamos que hacer de otra manera. Y los de Pixel Perfect a futuro, si tenéis Pixel Perfect en Printing, los podremos migrar, pero es algo que está por llegar. Muy bien, fenomenal. Gracias, Ricardo. Pues mira, hay otra pregunta. ¿Dataflow es gratuito o tiene alguna limitación que comporte algún gasto extra? Cualquier persona que a día de hoy tenga un tenant de Click Cloud con un mínimo contratado de analítica, lo tiene. Da igual si licenciamiento por usuarios, por capacity, está totalmente incluido y yo os insto a probarlo porque de verdad es bastante divertido. Muchísimas gracias. Pues bueno, de momento no hay más preguntas. Mira, sí, acaba de llegar otra. ¿Se pueden usar variables o expresiones en el cuerpo del mensaje cuando distribuyes un mensaje con las tareas de informes? Vale, sí, en el email que va a recibir el usuario, ¿vale? Puedes utilizar variables o expresiones, sobre todo si los lanzas desde las automatizaciones, ¿vale? En Application Automation, que es algo que no hemos visto hoy muy en profundidad, se pueden crear parecido a lo que era el informe HTML. Entonces puedes pedir una variable, una métrica de clic y embeberla dentro del cuerpo del email que se va a enviar. ¿Vale? Si hablamos del Excel y el Pixel Perfect, tienes un editor, pero más sencillito. ¿Vale? Entonces, sí se puede, pero tendríamos que matizar bien si es a través de automatización, PDF, PowerPoint, o si es Excel o Pixel Perfect. ¿Vale? Pero por poder se puede. Perfecto. Bueno, de momento no entran más preguntas. Simplemente recordar a los asistentes que la sesión ha quedado grabada. Podréis acceder a ella usando el mismo enlace que habéis usado para acceder. La web de registro, me refiero. Y nada, también comentaros que, por supuesto, si os surgen más preguntas cuando hayáis digerido un poco toda la información recibida, pues podéis escribirme a mí, que tenéis mi correo en los emails que os han llegado de recordatorio de la sesión de hoy, y yo la redirigiré a Ricardo o a la persona que corresponda. Y nada más, parece que no hay más preguntas. Así que, Ricardo, si te parece, pues concluimos la sesión de hoy y os mantendremos informados para la siguiente porque, como ha adelantado Ricardo, habrá más sesiones. Perfecto. Pues muchas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos.